todas para estar en este espacio, en este curso. Agradecer todo el equipo, tanto Nicolò como Ruth, como todo el equipo de Chase y Infod, que siguen trabajando con las tutoras también para que todos los participantes, la participante puedan tener todas las herramientas, digamos, para poder estar en este curso. Y sin robarle más tiempo, desearle buena clase y muchas gracias. Dejo la palabra a Nicolò. Muchas gracias, Chiara. Y yo solo quería agradecer a todos por estar, en particular también veo que también hoy está presente de Info y solo dejo la palabra de un solo al profesor Sapucci. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buenos días a todos, espero que estén bien. La giornata di oggi la dedicheremo a, a riflettere sulle competenze e sul modo di operare degli insegnanti in un contesto di scuola attiva ed inclusiva. Ok, buenos días. La jornada de hoy la vamos a ocupar para reflexionar sobre las competencias que tendrían que tener aquellas personas que se dedican a la educación, sobre todo en la acción pensada de la escuela activa. Prima di affrontare il tema di oggi, vorremmo fare alcune considerazioni rispetto all'incontro della settimana scorsa. Antes de empezar con esta jornada, quisiéramos dedicar nuestra reflexión a considerar algunos puntos de vista que tocamos la semana pasada. E l'ultima mezz'ora del nostro intervento, cioè quindi presenterà la sua relazione la collega Emma de Marquez della scuola de Honduras, che presenterà la sua esperienza in termini di educazione attiva ed inclusiva. En la última media hora que vamos a dedicar en este encuentro, vamos a escuchar la intervención de nuestra colega Emma de Márquez de la Escuela República de Honduras, que nos va a presentar su experiencia de educación activa y de educación inclusiva. Allora, rispetto all'incontro della settimana scorsa, noi abbiamo avuto la possibilità di leggere alcune delle schede che avete compilato nella seconda parte dell'attività. Non tutte siamo riusciti a leggerle perché siete tanti, ma quelle che abbiamo visto ci sono sembrate interessanti, pur consapevoli che il primo giorno è stato molto occupato da problemi tecnici, dalla soluzione dei problemi tecnici. En el encuentro anterior nos hemos dedicado precisamente y hemos recibido de parte de ustedes algunas de las fichas que ustedes realizaron en la última parte del encuentro. Quiero decirles que nos hemos dedicado a leerlas, obviamente no todas porque son demasiadas, pero nos ha parecido de que la mayoría tienen contenidos muy interesantes y que, bueno, estamos muy conscientes que el primer encuentro fue dedicado más que todo a resolver problemas técnicos que tenían que ver con la conexión o que tenían que ver con esta aclaración, pero sí queremos decirles de que vamos a dedicar un poco a esta parte. Due sole raccomandazioni, una molto semplice, la prima riguarda
ho visto che alcuni non avete indicato il vostro nome, la vostra scuola, la classe del vostro lavoro. Ecco, vi invitiamo a compilare anche questa parte, perché per noi è importante sapere a quale età di bambini, a quale fascia di bambini fate riferimento nel vostro lavoro. Sí, quizás también hacerles algunas recomendaciones, hacerles 2 recomendaciones precisas. En la primera, quizás recomendarles que cuando hemos recibido el material, pues no hemos visto algunos datos interesantes que para nosotros son interesantes, por ejemplo, el nombre, la escuela y la clase y la edad, digamos, con los niños con los que ustedes están trabajando. Y queremos decirles que para nosotros es importante saber cuál es el rubro de edad con la que ustedes trabajan, a qué niños se están dedicando. La seconda raccomandazione o invito è quello di mettere maggiormente vostre considerazioni personali rispetto a quello che avete ascoltato. La segunda recomendación que nosotros le hacemos, o la segunda invitación que queremos hacerle es si ustedes, recomendarles que ustedes pueden meter mucho más sus recomendaciones, sus puntos de vista, sus reflexiones personales en los documentos que ustedes están realizando. Eso para nosotros es muy importante, que ustedes puedan meter sus reflexiones, sus consideraciones sobre aquello que se ha tocado en estos encuentros. Per concludere, come dire, alcune considerazioni rispetto all'incontro precedente, come abbiamo detto l'altra volta, vi avremmo fatto vedere delle immagini, soprattutto rispetto all'organizzazione dell'ambiente scolastico della nostra scuola. Quindi adesso vi manderemo alcune immagini in cui potrete vedere alcuni pannelli, alcuni cartelloni che sono nelle nostre classi o un'organizzazione dell'ambiente scolastico nella nostra scuola. Para terminar esta parte de comentario, digamos, o de reflexión sobre los encuentros precedentes, nosotros les habíamos dicho que les íbamos a mandar algunas de las imágenes sobre la organización, o sea, sobre cómo está organizada nuestra escuela, y de hecho nosotros vamos a mandarles estas imágenes que tienen que ver con cartelones, con paneles, con la ambientación, en pocas palabras, la ambientación che tienen nuestras escuelas, así que le vamos a mandar estas imágenes. Ecco, quindi possiamo far partire le immagini. Vedete, questo Entonces podemos hacer partir las imágenes. È un pannello nella scuola per i bambini più piccoli, quindi 4, 5, 6 anni, in cui alla parete sono appesi degli strumenti. Alcuni strumenti sono molto semplici, sono bottiglie con dei materiali dentro che fanno rumore muovendoli. Andiamo avanti. Ustedes pueden ver, sí. Sí. En la imagen pues vemos algunos instrumentos pequeños que van dirigidos a los niños de 4, 5 o 6 años, instrumentos pequeños como botellas, cosas que ustedes pueden trabajar con ellos, cosas muy simples. Questo è un insieme di un'aula per i bambini più piccoli. Este es un conjunto para una aula para niños más pequeños. Questo è un angolo con il materiale a disposizione dei bambini. Esta es una esquina que recoge los materiales que están disponibles para el trabajo con niños. Queste immagini sono tutte riferite alle aule per i bambini più piccoli. Estas imágenes que ustedes están viendo son materiales, son aulas que están organizadas para niños pequeños.
Scusa Nicolò, quelle della scuola primaria? Ecco. Questo è il pannello in cui c'è, come dire, la sequenza temporale fra ieri, oggi e domani. Franci, vai tu? Sì, sì, questo è il calendario che ogni mattina i bambini nelle classi dei più piccoli della scuola primaria praticamente insieme si sceglie il giorno, che giorno è oggi, che giorno era ieri, che giorno è domani. Okay. Ustedes van a ver unas imágenes de la escuela primaria. Como ustedes pueden ver, aquí hay un panel donde se ve el calendario. Los niños tienen que elegir qué día es hoy, hasta qué día fue ayer, qué día es hoy y qué día va a ser mañana. Questo è il pannello degli incarichi, compiti che i bambini hanno all'interno della classe, come distribuire i libri, sistemare la libreria, rispondere al citofono che abbiamo in classe, o portare, non so, consegnare qualcosa nelle altre classi. Ognuno ha il suo incarico. Okay. Lo que ustedes ven aquí es un panel que lo que trata de ver es las responsabilidades y las tareas que tiene cada niño. Por ejemplo, algunos tienen que, por ejemplo, ordenar los libros, ordenar las librerías, responder al teléfono, ¿verdad? Que tienen en el aula, entregar algunos objetos a otras clases. En pocas palabras, lo que vemos aquí es un nivel de organizativo de las tareas que tienen los niños. Questo è il planning della settimana. Questo è fatto con delle foto perché è sempre per i bambini più piccoli che ancora non leggono, però della scuola primaria, dove hanno la scansione della giornata, quindi la materia, le materie, c'è il pranzo, quello che c'è dopo, dove si va a giocare, giorno per giorno. Okay. Como ustedes pueden ver aquí, aquí lo que tenemos es un panel con la plenaria, o sea, la organización de toda la semana de los niños. Como son niños que todavía no leen, están distribuidas por fotografías, y lo que tenemos es una escansión del material, o sea, una definición del material, qué es lo que tienen que hacer en el día, en el almuerzo, dónde tienen que ir a jugar, las materias que tienen que ver todos los días, etcétera, etcétera. Sì, poi in generale quel pannello lì anche per i più grandi si mantiene con le immagini, perché poi ci sono bimbi con tante difficoltà e c'è qualcuno che fa più fatica a leggere, qualcuno che riesce comunque meglio a capire così, quindi in realtà va bene per tutti, anche i più grandi. Ok, en general también decirles de que este panel puede mantenerse para niños más grandes, sobre todo si existen dificultades de lectoescritura, se mantiene también para los niños grandes por alguna dificultad que pueda haber con la lectura, entonces se mantienen las imágenes. Questa è una linea dei numeri, direi dei bambini di 6-7 anni che quindi scoprono i numeri da 0 a 20 e c'è il riferimento, c'è il numero, c'è la quantità di sopra, no? Con le manine e c'è il numero scritto e c'è anche la quantità sotto coi bottoni che si possono contare, tutti i riferimenti possibili quindi. Ok, aquí pueden observar también una línea de números que viene utilizada sobre todo a niños de 6 a 7 años que están descubriendo los números del 0 al 20. Toda una serie de cantidades, si ustedes pueden ver también las manos, todo lo que tiene que ver y que hace referencia a números. Se pueden también encontrar un cuadro donde se puede configurar los números. En pocas palabras, todo aquel material que pueda servir a la numeración. Lo stesso, questa
una tavola pitagorica, un cartellone col procedimento per le addizioni, le tabelline, sempre riferimenti visivi che possono essere utili per lavorare in matematica, che sono sempre presenti in clase. También de la misma manera ustedes pueden ver aquí una tabla pitagórica con carteles que muestran las diversas operaciones numéricas, suma, resta, también las tablas de multiplicar, todo hecho en modo visivo, de tal manera que se puedan observar las operaciones en matemática que están presentes pues, en todos los años de estudio. Questo è un cartellone di un'attività di scienze. Niente, che è stata, penso siano disegni di ogni bambino che sono stati appesi in classe. Sí, aquí, ok, lo que pueden ver es un cartelón de la materia de ciencias. En este caso son dibujos que han originado y han creado los mismos niños y pues también se ponen como material che può aiutare alla riflessione. Questa è la grammatica, una striscia di tutti gli elementi di grammatica che si tiene sempre in classe anche con elementi che i bambini magari devono ancora scoprire, così possono avere un'idea di dove si arriva, un'organizzazione generale, iniziare a capire che è un grande contenitore dove ci sono tante cose. Okay. Esta parte va dedicada a la gramática y es un pequeño ensayo, digamos, una pincelada, digamos, de todos los contenidos gramaticales y algunos de los cuales todavía se debe de descubrir de parte de los niños, elementos que dan la idea de qué es lo que se tiene que descubrir, qué es lo que se tiene que saber y bueno, lo resumen en esta manera. Questa è sempre grammatica, sono i verbi, il modo indicativo che i bambini devono studiarsi, imparare, però si tiene sempre questo punto di riferimento come aiuto alla memorizzazione o quindi come riferimento visivo in clase. Aquí también vemos gran parte de la gramática, sobre todo los verbos que se tienen que estudiar, los verbos que se tienen que aprender, todo en referencia a contenido que pueda ayudar a la memorización y que pueda ser de naturaleza visiva, que pueda ayudar a esto a través del sentido de la vista. Questi sono i suoni di lingua per i bambini più piccoli e la funzione è sempre quella di avere un riferimento, uno strumento sempre presente in aula. Okay, aquí tenemos una pequeña demostración de los sonidos de la lengua, como también esto viene referido en cuanto a lo visivo, siempre tener un instrumento que pueda ayudarnos de punto de referencia en el aula. Questa è un'aula del CEIS, quindi la lavagna, quello è... quella scrivania è degli insegnanti, però noi non siamo mai alla scrivania quando facciamo lezione, è più un punto dove io ad esempio non ce l'ho per niente. Ci si ferma a correggere i compiti, però quando facciamo lezione noi non siamo mai seduti di fronte, o spieghiamo la lavagna o siamo in piedi o tra i bambini. Io non ce l'ho questo tavolo. Bien. Aquí tenemos una aula del CHEI. Como ustedes pueden ver, aquí vemos la pizarra, vemos también una serie de muebles, pero vemos también que hay un escritorio, ¿verdad? El escritorio no lo usamos nunca, solamente lo usamos para corregir los deberes, las tareas,
pero normalmente, al menos yo, dice Francesca, no lo tengo, ¿verdad? No lo uso porque no lo tengo en la clase. Normalmente estoy en la pizarra o estoy con los niños enseñando, pero particolarmente no tengo el escritorio en el aula. Questa è una libreria, siamo nella stessa aula di prima, è la libreria da cui i bambini possono da cui i bambini prendono i libri appunto che portano a casa per leggerle o leggono a scuola. Aquí tenemos una librería que es una librería que está presente en la misma aula que vieron anteriormente. Es una librería donde los niños pueden tomar los libros, pueden tomar los libros que están leyendo en la clase o pueden tomar los libros para llevarse a la casa. Questo è il Chase, perché la classe dove siamo è la classe quinta, che nel programma di classe quinta dei bambini del Chase c'è anche fare un lavoro sulla storia del Chase, che è legato alla storia italiana. Ok, aquí tenemos una clase del Chase, precisamente porque nosotros estamos trabajando directamente ahí. Es una clase de quinto grado, y uno de los trabajos que tienen que hacer los niños es reconstruir la historia del Che, y ustedes lo pueden ver ahí prefigurado en la pared, ¿verdad? Como una de las tareas que tienen que realizar. Sì, non è in tutte le classi, è qui per questo motivo. E qui c'è anche l'insegnante che sta lavorando con i suoi studenti a distanza. Sì, perché sono foto della scorsa settimana. Y como ustedes pueden ver, pues no se hace en todas las clases la reconstrucción del Che, solo se hace en una clase, y si ustedes ven, pues ahí está la profesora trabajando en línea con todos los estudiantes, y es una foto reciente, es una foto de la semana pasada. Sì, questo è un altro cartellone di geometria, sempre un riferimento per gli studenti e le studentesse. Aquí vemos otro cartel, este tiene que ver con geometría, y como ustedes pueden ver, pues siempre una referencia para los estudiantes. Cartina geografica dell'Italia. È l'aula di matematica dove si fa geografia anche. Y aquí tenemos un mapa, ¿verdad? De la geografía. En este caso, el mapa de Italia en el aula de matemática, que es también el aula donde se da geografía. Questo è un mio alunno che sta facendo giardinaggio, sta innaffiando i fiori di una aiuola, perché in questo momento da noi gli studenti sono a casa, tranne gli alunni disabili che possono venire a scuola. E quindi questo bimbo che ora è a scuola sta facendo delle attività. Ok, aquí pueden ver un alumno mío que está trabajando en el jardín, está regando las macetas, distintas macetas, porque en este momento, bueno, los niños están en casa, solamente aquellas personas con alguna incapacidad pueden asistir a la escuela, y por eso ustedes pueden ver este niño que está haciendo una actividad, una tarea. Scusa Francesca, quei cartelli che sono appesi alla parete, cosa sono? Sono testi e ritratti di Margherita, che Margherita Zebri è la fondatrice del Chase, che hanno fatto i bambini più grandi perché è stato l'anniversario della sua morte poco fa. Okay, Giovanni, non so se può essere chiara questa cosa, se tu Vladimir hai capito. Sì. E sono
hanno fatto un lavoro e questo lavoro è stato appeso in tutte le classi all'esterno, così che tutti possano leggere o vedere i disegni. Okay. Giovanni pregunta que qué son esos carteles que están pegados en la pared de madera, ¿verdad? Entonces Francesca aclara que son testi de retratos hechos por los estudiantes más grandes sobre la fundadora del Chase, Margarita, porque hace poco fue el aniversario de su muerte. Entonces estos trabajos han sido pegados alrededor de toda la escuela para que los niños la puedan ver y los puedan leer. Queste sono le linee, è un cartellone che dà, come quelli di prima, un riferimento, ma racconta anche il lavoro che hanno fatto i bambini, no? Perché per ogni linea, no, in cui viene detto il nome e viene rappresentata con uno spago, c'è anche la foto di un lavoro che hanno fatto i bambini, che hanno lavorato con il corpo per rappresentare tutte le linee. Okay. Sí. Aquí tenemos otro cartel que se llama Las Líneas. Prácticamente este cartel hace referencia a los trabajos que han realizado los niños y que recoge una foto donde los niños han tenido que representar, ¿verdad? Esa cosa, ese concepto. Si ustedes pueden ver abierto, ven el círculo, cerrado, ven cerrado, verticales, Esatto. cómo ellos están representando cada línea. Questa è geometria, un cartellone sulle figure solide, no? Con tutte le c'è la figura ricostruita, no? Attaccata al cartellone, e poi tutte le facce, gli spigoli e il numero dei vertici per ogni figura. Quelle che non ci sono, dove non sono indicate facce, spigoli e vertici, è perché ancora i bambini non le hanno scoperte, queste due figure. Este es otro cartel que recoge figuras geométricas. Si ustedes pueden ver, las figuras están expuestas en 3D y a la par pues tienen los lados, ¿verdad? Cuántos lados tiene, cuántos rostros tienen. Las figuras que no están es porque todavía los niños no las han trabajado, no las han descubierto. Questo è un orologio realizzato nella mia classe. Noi siamo in terza, i bambini hanno 8 anni, perché appunto hanno lavorato sul funzionamento dell'orologio, no? E dell'ora, e quindi con questa struttura, diciamo, possono sperimentare il funzionamento dell'orologio, minuti e ore. Anche sono dei bicchieri attaccati, forse non si capisce molto bene. Okay. Aquí tenemos un reloj realizado de la clase, mi clase, que es niños de 8 años, y profundiza a punto el funcionamiento de la hora y la estructura del horario. Si ustedes pueden ver, es un reloj reconstruido o construido con vasos. Tal vez no se ve muy bien, pero son vasos. Qui siamo tornati, no, siamo sempre alla primaria, scusate, sono i bambini di classe prima di 6 anni, direi, che stanno facendo un'attività corporea in classe. Hanno spostato tutti i banchi da una parte per poter fare questa attività. Okay, aquí siempre tenemos una foto de la primaria, son niños de 6 años, y lo que están realizando es una actividad corpórea. Han apartado todas las sillas, todos los pupitres, y se dedican en este momento a hacer una actividad con el cuerpo. Ciao Giulia. Ciao, ci sono. Arrivata. Benvenuta. Bene, quello che abbiamo visto, che fa riferimento all'incontro della settimana scorsa, secondo me introduce molto bene il tema di oggi. Okay, todo lo que hemos visto hace referencia al tema de la vez anterior que nos hemos encontrado, y todo esto sirve de contexto para poder introducirnos hoy al tema que veremos.
in quello che abbiamo visto, che avete visto, ci sta dietro come dire, riflessioni metodologiche e modalità di proporre gli apprendimenti diversi che tengono conto del modo di funzionare diverso dei bambini. Todo lo que ustedes han visto, todo el diseño y la disposición de los espacios tiene una reflexión detrás, ¿verdad? Y es una reflexión metodológica que propone diversos tipos de aprendizajes y que de esta manera trata de valorizar las distintas maneras de los niños. Quindi riflettere sulle competenze, sulle caratteristiche che devono avere gli insegnanti, dovrebbero avere gli insegnanti che vogliono operare all'interno di un contesto di educazione attiva ed inclusiva, e sicuramente ci sono due componenti fondamentali. La prima, la competenza e la conoscenza approfondita dalla materia di insegnamento. Ok, esta forma, digamos, de reflexionar o esta reflexión tiene que ver con las competencias, las capacidades que tiene que tener el enseñante, que tiene que tener el docente, que opera dentro de la educación activa e inclusiva. Esta educación activa e inclusiva pide de parte del docente que tenga dos competencias esenciales. La primera es precisamente los conocimientos y las competencias de conocimiento de la materia que el docente imparte. La seconda area di competenza, vuol dire, molto complessa e molto articolata è il modo più efficace per trasmettere questa competenza, cioè quindi come trasmetterla ai bambini, agli studenti. La segunda, el segundo requisito importante para la educación activa y inclusiva es un área compleja y tiene que ver con el modo más eficaz que tiene que tener el docente para transmitir, para llevar estas competencias y enseñársela a los niños. Esta es una tarea mucho más compleja. El modo, la forma en que se lleva este conocimiento a los niños. Nella scuola tradizionale, in generale, viene dato molto peso alla prima, quindi la conoscenza della materia, e poco spazio e tempo e preparazione viene dato invece alla parte metodologica e alla tecnica di trasmissione delle competenze. En la escuela tradicional sucede un fenómeno muy interesante. En primer lugar, se le da mucha más importancia al primer componente, digamos, de este factor, o sea, la competencia y conocimiento del enseñante, y se le da menos espacio y menos importancia a la preparación metodológica que el docente tiene que tener para transmitir toda esta enseñanza. Nell'educazione attiva ed inclusiva, i due aspetti assumono un valore importante entrambi, in certi momenti il primo e in certi momenti il secondo, ma entrambi sono fondamentali per assicurare una qualità della scuola adeguata alla crescita degli alunni. En la educación activa, en cambio, estos dos aspectos son de suma importancia y van de la mano, o sea que ambos son importantes. Hay ciertos momentos donde el primero cobra mucha más importancia y hay momentos donde también el segundo cobra una suya importancia, o sea, toma mucha importancia. Pero básicamente los dos son fundamentales, son aspectos fundamentales para promover el crecimiento y el aprendizaje de los niños. Sono importanti e devono essere connotati entrambi da
una caratteristica fondamentale, la flessibilità. Ambos son importantes y ambos tienen que tener mucha importancia, pero van contextualizados en una palabra que es muy importante y esa palabra es la flessibilità. Allora, per quanto riguarda le competenze, la conoscenza della materia, la si deve conoscere così bene, in modo molto approfondito, perché, come dire, per poter adattarla o proporla in modo efficace in modi diversi. Quindi se una cosa la conosciamo bene, siamo in grado di modulare la nostra proposta formativa senza tradire i contenuti della materia. Vamos a dedicar y hablar sobre la competencia del conocimiento, o sea, la número 1. En cuanto a la competencia del conocimiento, es importante que el docente sea un experto y conozca muy bien la materia que va a enseñar. La conozca tan bien que ese mismo conocimiento va a permitir que este docente pueda adaptarla y pueda enseñarla de varias formas sin traicionar los conocimientos originales de la materia. O sea, que se pueda modular la metodología de enseñanza sin traicionar los contenidos originales de la materia che sta impartiendo. La flessibilità rispetto alla, come dire, alla metodologia di lavoro, di proposta della materia di insegnamento è dimostrata dalle foto che abbiamo visto, cioè, come dire, si deve, come dire, deve essere flessibile per incontrare i vari modi, come dire, che utilizzati dai bambini nell'apprendimento. Quello che abbiamo visto ci dimostra che alcuni bambini, come dire, la scuola propone attività in cui prevale il visivo, in altri l'uditivo, l'esperienza corporea e così via. Cioè, quindi gli stessi contenuti proposti attraverso vari modi che privilegiano sensi diversi. La flexibilidad de la metodología que el docente tiene que meter en acto, tiene que utilizar, son vistos, por ejemplo, en las fotos que hemos visto anteriormente. Estas fotos son una evidencia de la flexibilidad con que el docente puede enseñar las varias maneras, los varios modos o la metodología que puede utilizar para que los niños aprendan, privilegiando o diversificando los sentidos que pueden ser protagonistas de este aprendizaje, lo visivo, lo auditivo, también el movimiento, lo corpóreo, o sea, siempre los mismos contenidos, pero ejemplificados y aprendidos o enseñados de distintas maneras. Naturalmente nel nostro paese, in Italia, questa flessibilità, questa conoscenza approfondita dell'aspetto dei contenuti delle materie e delle metodologie di trasmissione non riescono ad essere trasmesse dalla scuola, dalla formazione degli insegnanti all'università. È qualcosa che si deve costruire nel tempo. Obviamente, bueno, haciendo una reflexión sobre, bueno, nuestro país, en Italia, por ejemplo, el tema de la flexibilidad, el conocimiento del aprendizaje, la metodología que en este caso el docente mete en acto dentro del aula o para el conocimiento, es un recorrido y un conocimiento que no se aprende en la universidad, que no se adquiere con el enseñamiento universitario, con la enseñanza universitaria. Es un proceso en el cual el docente tiene que ir madurando y tiene que ir conociendo.
o meglio, non voglio essere frainteso. Naturalmente la formazione di base è fondamentale, ma che poi deve essere affinata da una capacità di aggiornamento continuo, di formazione continua durante il nostro lavoro, perché i bambini che incontreremo saranno sempre diversi. No quiero en este caso echar, digamos, o decir que la formación universitaria no es importante, al contrario, es importante la formación universitaria, pero lo que quiero añadir a esto es que este camino de profundización de conocimiento tiene que ir refinado, tiene que ir profundizado, y eso se hace a través de la continua, el continuo actualización, la continua actualización que tienen que tener los docentes, y eso solo se logra en el camino, de tal manera que al final, a través de esta actualización, puedan encontrar los diferentes modos para enseñar. Questa ricerca continua, questa formazione continua, la si può avere attraverso l'organizzazione di corsi di formazione durante il servizio, ma nella nostra esperienza, poi Francesca ci racconterà un po' la sua esperienza anche in questo senso, attraverso il confronto continuo con i colleghi, con gli insegnanti che insegnano la stessa materia, con gli insegnanti più esperti, con quelli che lavorano con gli stessi bambini su altre materie, ma questo confronto continuo fra insegnanti e fra colleghi. Okay. Esta búsqueda de formación, esta búsqueda de exploración formativa continua, se puede realizar a través de la organización de cursos de formación, pero en cuanto a nuestra experiencia que podemos nosotros traerles, queremos decirle de que también es importante y se puede adquirir de las discusiones o los encuentros que se realizan entre varios docentes. O sea, encontrar los varios docentes y compartir las experiencias diferentes de formación con los colegas nos ayuda a crecer en nuestra experticia y así pues ir conociendo muchas más experiencias de enseñanza. Su questo aspetto vorrei chiedere a Francesca, che già da molti anni è un'educatrice che lavora all'interno della scuola, che si occupa in particolare di bambini con disabilità, ma ha sempre operato all'interno di una classe. Da quest'anno insegna una materia all'interno di una terza classe del CEIS, e credo che stia facendo un'esperienza di confronto, di scambio, quindi sarebbe interessante, vi chiedo di presentarvi un po' il percorso che sta facendo e che tipo di supporti ha dai colleghi e dalla scuola. Este aspecto va a ser profundizado por Francesca, que desde hace muchos años se está ocupando de educación, principalmente la ocupación con niños con discapacidad que están al interno de la clase, y ella ha iniciado desde hace un tiempo esta experiencia de encuentro con los colegas, de discusión, de intercambio de experiencias con los colegas, y por lo cual yo le pido a ella que nos dé su experiencia para entender cuál es la base y cuál es el sostenimiento que está recibiendo de parte de esta experiencia con los colegas. Ok, sì, io da quest'anno insegno italiano e storia e ho la fortuna di poter lavorare con una collega che insegna come me la stessa materia, ma ha molta più esperienza di me, e più grande. E quindi con lei, diciamo, dedichiamo molto tempo al confronto e alla programmazione del lavoro. Almeno 2 o 3 ore a settimana le dedichiamo a programmare quello che faremo. Sí, de hecho, yo enseño italiano e historia y tengo la fortuna, tengo la suerte en este caso de conocer una colega que es
que enseña desde más tiempo que yo, es un poquito más grande. Y bueno, tengo la fortuna, tengo la suerte de poder conocer su experiencia. Y esto me ha llevado a que nos sentemos y juntas hagamos la programación del curso y que también dediquemos 2 o 3 horas a profundizar los temas que vemos in classe. Sì, credo che questo confronto continuo sia fondamentale, perché è proprio uno scambio di idee e anche di materiali. Noi al CEIS non usiamo, i bambini non hanno un libro di testo di riferimento, noi insegnanti ne abbiamo tantissimi e scegliamo quello e modifichiamo quello che secondo noi è più adatto per gli studenti che abbiamo davanti. Este intercambio de experiencias que tenemos continuamente es fundamental para el intercambio de ideas, pero también para el intercambio de material. Nosotros en el CHEI no utilizamos un solo libro para enseñar a los estudiantes. Ellos no tienen un solo libro para aprender. Nosotros sí tenemos muchos libros, de los cuales nosotros los modificamos y elegimos el libro más adapto o el material más adaptado al niño che tenemos de frente. Sì, è chiaro che questo è un lavoro enorme, ma importante perché ti permette di creare gli strumenti giusti per i bambini che hai di fronte. Claro, esto es un trabajo enorme, ¿verdad? Pero es importante porque nos ayuda a crear instrumentos que en este caso son adaptados a los niños que tenemos de frente. Un altro confronto importante secondo me è quello con i colleghi delle altre classi, quindi che hanno già insegnato la stessa materia, no? Che l'anno scorso magari hanno fatto quello che sto facendo io quest'anno, no? E quindi chiedo spesso anche a loro come hanno affrontato l'argomento, come è meglio porlo. En los 3 puntos le dice. Aquí está la 23. O sea, adentro aquí no hay nada. Nicolò. Beatriz, ¿la puedes silenciar? Margarita. Sí, lo estoy silenciando, pero lo vuelven a activar, Nicolò. Nicolò. Está aquí. Ecco. Ripeto? Sí, gracias. Mannaggia. Dicevo che un altro confronto importante è quello con i colleghi delle altre classi che magari negli anni precedenti, no, vado spesso a chiedere a loro come è affrontato questo argomento, secondo te quale materiale è meglio usare, e anche questa è una cosa che faccio spesso e quindi credo sia importante non solo andare a chiedere ma anche essere dall'altra parte, essere anche sempre disponibili a questo confronto. È un lavoro importante fare entrambe le cose. Ok, este intercambio y esta continua, digamos, intercambio de ideas con los docentes, también tienen que ver con colegas que enseñan otras materias y que tal vez quizás en años anteriores enseñaron lo que yo estoy enseñando en este momento. Eso me sirve, yo les pregunto, por ejemplo, cómo realizaron este tema, cuál fue la metodología que utilizaron, cuál fue el material que utilizaron para dar este tema. Este intercambio yo lo hago habitualmente, o sea, lo hago muy seguido, y porque me parece que es importante estar siempre disponible y estar abierto para este intercambio. Lo considero muy importante, un trabajo muy importante. Poi noi abbiamo, non so, una volta al mese mi pare, con
coordinatrice, diciamo, dell'area che seguo io di italiano, e appunto con cui faccio il punto della situazione, anche perché in Italia non ci sono programmi così definiti, ci sono delle indicazioni, no? Entro cui stare, per cui il docente ha molta libertà di movimento in questo senso. Y también contarles que también una vez al mes yo me veo con la coordinadora, en este caso del área de italiano, por ejemplo, de la materia que yo imparto, principalmente para contarle qué experiencias he tenido, qué metodologías he usado, porque en Italia no hay como que un lineamiento muy rígido en cuanto a qué tiene que hacer el docente. Es un cuadro muy flexible y por lo tanto el docente en Italia es muy creativo, está mucho menos ligado a un cuadro fijo de cómo tiene que moverse. En ese caso hay mucha más libertad de enseñanza. Poi a questo tipo di formazione continua se ne aggiunge una più informale, perché al CEIS noi abbiamo Giovanni aiutami, 30-40 ore di formazione all'anno, giusto? 30? 40? Da seguire, quindi corsi di formazione continui che facciamo, e poi anche dei gruppi di studio strutturati proprio, quindi per esempio un incontro più volte all'anno tra tutti gli insegnanti della stessa materia, delle varie classi, in cui scegliamo dei temi dei macro temi su cui confrontarci, su cui riflettere, cose su cui ci preme di più lavorare insieme, e credo che anche questa è una dimensione importante. Okay. Este tipo de formación continua también tiene que ver con algo, bueno, con algo también informal, en el sentido de que, por ejemplo, de parte de la CHEI, nosotros tenemos que cumplir 40 horas o 30 horas, ahí Giovanni nos va a decir cuánta 30 horas de formación, ¿verdad? Donde se organizan diferentes grupos de estudio, pero también de la misma manera se organiza un grupo donde todos los docentes de la misma materia se reúnen y proponen temas que quieren profundizar y que quieren reflexionar, y creo que esta dimensión también es importante para el docente. Sì, mi piacerebbe avere magari dopo un feedback su questo, in che modo lavorano i colleghi del Salvador. Magari dopo ti faccio andare avanti, Giovanni? Sì, vado avanti, anche perché ci mancano solo mezz'ora. Ah, ok, vai. Ok, solo comentar lo último que dice Francesca, scusate, que le gustaría recibir un feedback, una retroalimentación de parte de ustedes sobre cómo es la realidad de El Salvador en cuanto al intercambio de experiencias, porque le gustaría saber pues cómo funciona en el país. Prima Francesca ha detto, descrivendo il suo lavoro di confronto, ha detto scegliamo il materiale pensando ai bambini che abbiamo davanti. Ok, antes Francesca nos hacía un comentario pensando sobre todo al material, ¿verdad? Que se imparte dentro de las aulas, y ha dicho, nosotros elegimos el material con el que vamos a enseñar dependiendo del niño che tenemos di frente. Questo significa una cosa sola, che gli insegnanti devono conoscere molto bene i loro studenti, ma non in generale, li devono conoscere individualmente, perché altrimenti non riescono ad adattare
gli strumenti più adatti ai diversi bambini. Esto significa que cada docente tiene que conocer muy bien al estudiante con el que va a trabajar, al que le va a enseñar. Y no estamos hablando de un conocimiento general. Hablamos de que cada docente tiene que conocer muy bien a cada uno de los estudiantes con sus diferencias individuales. Esto le va a permitir de adaptar los instrumentos al aprendizaje che tienen los niños. Abbiamo poco tempo, quindi come dire, alcuni esempi di come si possono conoscere meglio i nostri studenti sono elencati nella diapositiva al punto 3. Ok, tenemos poco tiempo. Algunos de los ejemplos que podemos utilizar para conocer mejor a nuestros estudiantes están enlistados en el punto número 3 que ustedes están viendo en la presentación en sus pantallas. Nicolò, possiamo andare avanti alla diapositiva successiva. Quindi incontri, Francesca ha fatto un elenco lungo di occasioni di confronto che sostanzialmente hanno un ruolo fondamentale, cioè di una capacità che è necessaria, indispensabile agli insegnanti, ma non solo, quella di riflettere, di saper riflettere profondamente sulle esperienze che si stanno facendo o che si sono fatte, per giudicarle positivamente o per correggerle o per svilupparle ulteriormente. Ok, Francesca nos ha hecho una reflexión sobre los variados tipos de encuentro y de intercambio de ideas que tienen que tener los docentes. Estos encuentros, este intercambio, juegan un rol fundamental en la capacidad necesaria que tenga el docente, sobre todo para reflexionar sobre las metodologías o las funciones que tienen que tener para gestionar mejor el salón de clase. Entonces es importante que este encuentro, este confronto tiene que haber. In quello che ha raccontato Francesca c'è un altro aspetto, a mio parere, fondamentale: la capacità e il clima di collaborazione fra gli insegnanti. Otra de las cosas que ha contado Francesca y que me parece a mí muy importante tiene que ver con la capacidad de crear un clima de compartir el conocimiento con los distintos docentes. Ese clima es importante para hacer este tipo de digamos, de compartir estas esperienze. E questo non è un aspetto facile, perché i colleghi non si scelgono, i colleghi si trovano e i gruppi degli insegnanti si formano indipendentemente dalla nostra volontà individuale. Y este es un aspecto muy difícil en cuanto a la educación, porque los colegas no se eligen, los colegas se encuentran. O sea, prácticamente esto escapa de nuestra voluntad en cuanto a los colegas che queremos tener. Quindi è necessario che creare un clima di collaborazione fra gli insegnanti sia un obiettivo da raggiungere in ogni scuola, in ogni gruppo, in ogni situazione, cioè è al pari del perseguimento degli apprendimenti da parte dei bambini, perché il clima di collaborazione diventa un elemento necessario al buon funzionamento della scuola. Entonces, nosotros vemos como una gran necesidad crear un clima de colaboración dentro de la escuela. Es un objetivo que hay que perseguir, crear esa colaboración dentro de los grupos, dentro de la escuela, dentro de los ambientes,
que tiene que tener la misma importancia que enseñar a los estudiantes. O sea que colaborar, crear un clima de colaboración tiene que ser un objetivo de igual importancia que el enseñar a los estudiantes. Eso es una función necesaria e importante. Naturalmente un obiettivo non è un obiettivo individuale, è un obiettivo che dovrebbe far parte integrante del progetto educativo della scuola, del progetto formativo della scuola. Naturalmente, este objetivo no es individual. Este es un objetivo importante que tiene que formar parte de los proyectos che planificano e realizzano todas le scuole. E in questo senso, ma ne parleremo al prossimo incontro, una grande responsabilità in questo senso è data ed è affidata a chi dirige la scuola. De hecho, este tema lo vamos a tocar en el próximo encuentro que tendremos y nos habla de la responsabilidad de esta función, de este objetivo, y tiene que ver con la responsabilidad que tiene la persona che dirige la scuola. Cae sobre una delle funzioni che tiene che tenere. Soprattutto per una funzione di mediazione, ma che deve necessariamente appoggiarsi sulla volontà di ciascuno di voler creare un clima di collaborazione. Scusa Giovanni, non ti ho sentito l'ultimo. Allora, dicevo che, come dire, ovviamente, come dire, chi dirige ha la funzione di mediare, di trovare, come dire, gli equilibri giusti, ma naturalmente questo lavoro è possibile solo se c'è una scelta volontaria da parte di ciascun insegnante, da ciascun operatore scolastico, di volere creare un clima di collaborazione. Ok, esto sobre todo tiene que ver con que el que dirige la escuela tiene que realizar un trabajo de mediación, ¿verdad? Porque esta mediación tiene que llegar a la organización de los docentes, que tiene que ser también un trabajo voluntario de cada uno de los docentes, que elijan y que creen a través de cada uno de sus comportamientos un clima de colaboración, crear un clima de colaborazione. Nicolò, possiamo andare avanti ancora? Come dire, prima abbiamo parlato dell'importanza di conoscere i bambini, ognuno dei bambini. Questa è la condizione e, come dire, il punto, il passaggio necessario per cercare di costruire con ognuno dei bambini un rapporto, come dire, di empatia, un rapporto stimolante per il bambino nel suo percorso di lavoro scolastico. Bien. Antes hemos hablado de la importancia de conocer los niños, de conocer cada uno de los niños. Esta es una condición necesaria, una condición importante para un punto que hace de paso, digamos, para construir la empatía. El conocimiento de cada uno de los niños fomenta y ayuda a crear esta empatía que es estimulante para el aprendizaje del niño. Stimolante in un senso per il bambino, perché lo fa sentire una persona importante, una persona riconosciuta. Estimulante para el niño porque esta cualidad lo hace sentir importante, lo hace sentir che è una persona riconosciuta. E mette nelle condizioni gli insegnanti di conoscere e di riconoscere le capacità positive di ogni bambino. Y esto mete las condiciones importantes, mete condiciones para que el docente pueda conocer y reconocer
las capacidades positivas que tiene cada estudiante, cada niño. Riconoscere per ognuno di noi, essere riconosciuti per le proprie capacità positive è qualcosa che ci dà una grande spinta e coraggio nell'affrontare anche le cose difficili. Y es ser reconocido para cada uno de nosotros, ser conocido, pero también ser reconocido para cada uno de nosotros es una cualidad que nos ayuda a fomentar nuestros aspectos y valores positivos, porque ser reconocidos nos da un empuje, nos da un valor y nos da el coraje para enfrentar aquellos momentos que son difíciles en nuestra vida. E questo è particolarmente importante per i bambini che hanno delle difficoltà. Esto es sobre todo muy importante y particularmente importante para aquellos niños que pasan o tienen alguna dificultad. Perché, come dire, per affrontare un bambino che ha difficoltà di apprendimento, per esempio, deve tirar fuori tutte le proprie energie per riuscire, per avere probabilità di superare quella difficoltà, ma riesce a farlo se sa di poter contare su qualcosa che gli insegnanti gli riconoscono, su qualcosa di positivo, di una sua capacità positiva. Porque enfrentar la dificultad para un niño, por ejemplo, que tiene problemas de aprendizaje o que tiene alguna dificultad de aprendizaje, enfrentar esta dificultad va a necesitar toda la energía de parte del niño. Y esta energía va a lograrse, y esta superación de esa dificultad va a lograrse si él percibe que en su entorno hay un enseñante, hay una persona que cree en sus cualidades positivas. Guardate, molto spesso, voi sapete quanto me, perché succede anche in Italia, dappertutto, che spesso i bambini con maggiori difficoltà vengono considerati quelli non capaci, ma non solo sulle cose in cui non riescono. In generale si dice sono bambini che non riescono, hanno dei problemi e quindi è come se avessero dei problemi su tutto. Invece ce li hanno su alcuni aspetti della loro vita. Vean, ustedes creo que van a compartir esta reflexión conmigo, porque esto sucede en Italia, pero también sucede mayormente en parte mayormente en parte de todo el mundo. Muchas veces sucede que al niño con dificultad se le considera como no capaz, y no capaz solo en aquello que tiene dificultad, sino que se le considera como no capaz en todo lo que hace, en toda su vida. Entonces no logran, ¿verdad?, no logran enfrentar o superar su problema porque vienen considerados que no están preparados y no son capaces de superar nada en su vida. Quindi, soprattutto con i bambini in cui è più difficile trovare competenze positive, è con quei bambini che l'insegnante deve fare il massimo sforzo e credere di poter trovare comunque una cosa, un aspetto positivo, una capacità positiva in quel bambino. Vean, entonces, a mayor razón, con los niños difíciles, o sea, con los niños que tienen dificultades, se necesita que el docente ponga su máximo esfuerzo en encontrar y en creer capacidades positivas, tiene aspectos positivos que le van a ayudar a superar sus problemas. Nicolò, andiamo avanti all'ultima diapositiva. Qui arriviamo ad un aspetto particolarmente complesso
è anche difficile, vi confesso, difficile da spiegare, che è il clima, prima abbiamo parlato della collaborazione fra gli insegnanti. Permettetemi una parentesi. Secondo noi... Scusa, aquí llegamos a... Perdón, scusa, grazie. Aquí llegamos a un tema un tanto particular y un tanto complejo de explicar. Antes les hablamos de que se tiene que crear un clima de colaboración entre los docentes. Permítanme hacer una paréntesis en este tema. Noi siamo convinti che solo una scuola che è capace di creare un clima collaborativo fra gli insegnanti sarà in grado di creare un clima collaborativo fra i propri studenti, nelle proprie classi. Nosotros estamos convencidos que la escuela que cree un clima de colaboración entre los mismos docentes, solo esa escuela que cree ese clima de colaboración entre los docentes va a ser capaz de crear un ambiente de colaboración entre los estudiantes. Un clima collaborativo è in antitesi con il clima competitivo. Un clima colaborativo que es la antítesis, o sea, es lo contrario de un clima competitivo. E il clima competitivo si crea in una classe attraverso anche piccoli gesti, anche attraverso degli sguardi, attraverso, come dire, la considerazione che gli insegnanti hanno dei diversi bambini. El clima competitivo se crea con pequeños gestos, con miradas, con consideraciones que a veces hacen los docentes en cuanto a las opiniones que tienen con los niños. È necessario, per creare un clima non competitivo, è necessario riflettere bene su vari aspetti di come si conduce la classe. Para crear un clima no competitivo es necesario que en este caso se pueda crear una reflexión sobre los aspectos que se consideren o aspectos que vengan a crear y vengan a ayudar a no crear un clima competitivo. Il modo in cui premiamo i bambini, il modo in cui li puniamo e così via, cioè sono tutti elementi che vanno a definire un clima che quasi sempre è orientato ad un clima, ad un tipo di clima competitivo. Por ejemplo, el modo en que nosotros premiamos, el modo en que nosotros castigamos, esas reflexiones tienen que hacerse porque estos pequeños gestos definen el clima que creamos dentro de la clase y que van orientados muchas veces a creare un clima competitivo. E la competizione non è il modo più efficace per sviluppare gli apprendimenti. La competición no es el modo más eficaz para crear condiciones de aprendizaje. Prima di tutto una considerazione molto ovvia, cioè come fare una corsa fra persone che partono da punti diversi. È chiaro che chi è avanti per ragioni familiari, culturali e così via è destinato ad arrivare prima, su questo non c'è dubbio, ma chi viene da situazioni più con maggiori difficoltà è evidente è destinato ad arrivare sempre ultimo o addirittura a ritirarsi. E questo capita spesso, anche in Italia, che alcuni studenti con difficoltà lasciano la scuola prima del tempo. Esta es una consideración, si ustedes quieren hacerla obvia, porque imaginemos que hacemos una carrera donde cada niño parte de un punto diferente
es obvio que los niños que tienen una mejor condición económica, cultural, familiar, etcétera, van a llegar primero. En cambio, aquellos que tienen mayores dificultades van a ser aquellos propensos a no llegar nunca o incluso a abandonar la carrera. Y esto sucede también en nuestro país, en Italia. Il clima competitivo tende a fare in modo che ad un certo punto ci si occupa soprattutto dei più bravi. El clima competitivo llega a crear este ambiente donde verdaderamente quien resalta al final el estudiante más bueno, el estudiante más competente, el estudiante más inteligente, entre comillas. Noi pensiamo che invece una scuola di qualità vera, deve mettere al centro, preoccuparsi prima di ogni cosa dei bambini con maggiori difficoltà. Nosotros pensamos que verdaderamente la escuela de calidad es aquella que se preocupa mucho más de los niños con mayores dificultades. Adesso, prima di dare la parola alla collega Emma De Marquez, volevo chiedere se ci sono delle domande che vorreste fare, come dire, chiarimenti. Siamo andati un po' veloci perché oggi il tempo è stato un pochino più stretto. Quindi volevo chiedere se ci sono domande e chiarimenti che vorreste avere. Antes de darle la palabra a nuestra colega Emma De Marquez, me gustaría preguntarles a todos ustedes si tienen algunas preguntas o si tienen algo que quisieran les aclaráramos, porque lastimosamente hemos tenido que ir un poco rápido en el tiempo. Así que antes nos gustaría saber si hay algo que aclarar. Para hablar solo tengo que... Desactivar el micrófono. Se non ci sono domande, vorrei chiedere a Giulia se, siccome lei sta lavorando già da anni, lavora con i bambini con maggiori difficoltà all'interno della classe, è interessante come dire, perché lei lavora con bambini anche molto gravi, e quindi come fare con questi bambini, come fa lei con questi bambini a cercare di far emergere le qualità positive di questi bambini, che sul piano scolastico hanno difficoltà molto, molto importanti, evidentemente. Ok, si no hay preguntas, me gustaría preguntarle a Julia. Ella se ocupa principalmente de trabajar con niños que presentan un cuadro grave de discapacidad, y me gustaría preguntarle cómo se hace para poder hacer emerger en estos niños cuadros positivos o cualidades positivas. Primero que nada, buenos días a todos. La primera cosa más importante es reflexionar mucho y colaborar con los enseñantes y las enseñantes que trabajan conmigo. ¿Por qué? Porque la verdad es que los niños con los cuales trabajamos tienen una discapacidad muy grave, por la cual es prácticamente imposible integrarlos en la didáctica, digamos. Y pensar a equilibrar el plano, el programa con lo que hace la clase es imposible. Lo que intentamos hacer es
por ejemplo, cuando hay alguna experiencia más práctica, como puede ser que viene algún experto o se hace un laboratorio más práctico, manual, tratamos de llevar a los niños y a las niñas para que puedan participar. Y pensar de hacer los trabajos inherentes, no sé cómo o sea, sobre lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, si en matemática la clase está haciendo las figuras geométricas, nosotros intentamos proponer ejercicios en el cuaderno con las competencias de cada niño, como puede ser colorar, dibujar o abbinare, ayúdame, Vladimir, abbinare, componer, unir, relacionar unir figuras idénticas. O sea, tratamos de utilizar el contenido, digamos, del programa y aplicarlo con las competencias del niño o de la niña. No es siempre fácil y además de eso, que tiene que ver más con la didáctica, digamos, tratamos de pensar y organizar momentos donde los niños y las niñas, digamos, sin discapacidad, sin dificultades, puedan tener algún momento de actividades con nuestros niños, que pueden ser un juego, por ejemplo, algún juego que todos saben hacer, que todos puedan hacer, o ponemos, por ejemplo, si a la niña o al niño que yo sigo le gusta la música, ponemos la música y hacemos algún juego con la música. Tratamos de pensar al revés, lo que nuestros niños pueden hacer, lo proponemos a los demás y a las demás. El momento del recreo o del almuerzo también es un momento en el cual pueden haber un poco más de participación, como puede ser que hacemos que el niño le pida agua o le pida comida a los compañeros, o que los compañeros y las compañeras le ayuden a... ¿No me escuchan? Sí, ahorita sí, sigue, sí. Sí. Que los compañeros le ayuden a levantar la mesa o a lavarse los dientes. Nosotros también tenemos esta parte un poco más de rutina de casa, ¿no? Pero es importante también que los otros vean y puedan participar a lo que los chicos con discapacidad pueden hacer. No sé si se entendió. Sì. C'è una domanda nel chat, dice: quanti bambini ci sono nell'aula? ¿Cuántos niños hay en el aula? En nuestra aula hay 2 niños con autismo y otros 3 con discapacidad más genérica, digamos, ¿no? Un retraso cognitivo y eso. Más algunos que ahora están por diagnosticarse con disturbo de apprendimento. Problema di apprendizaje. Sì. La clase, il numero degli studenti nel gruppo clase? Somos 36 en total. El porcentaje de niños y niñas con discapacidad es alto en nuestra escuela, pero somos muchos adultos que trabajamos. Somos 7 con 36 niños y niñas. 7 adultos. Con la scuola mattina e pomeriggio? Sì,
con... La scuola comincia alle 8:30 e finisce alle 15:30 del pomeriggio. La escuela empieza a las 8:30 y termina a las 3:30 de la tarde. Franklin Zaldaña tenía una pregunta. Levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. Muy interesante lo que está comentando Julia. En este caso solo tengo algunas interrogantes. ¿Cómo manejan el desarrollo curricular en torno a los casos con discapacidad intelectual muy marcada o discapacidad general muy marcada? Lo otro es si utilizan un plan individual de seguimiento y cómo lo hacen. Giovanni, vuoi rispondere Vado te? io? Sì, Allora, per gli studenti con disabilità, con certificazione, viene formulato un piano educativo individuale e quindi tutto il percorso viene sviluppato lungo questo piano educativo individuale e la valutazione viene formulata sulla base del piano educativo individuale. Perdón, los estudiantes con un cuadro de dificultad, de discapacidad y ya diagnosticados o certificados, a ellos se les hace un plan educativo individual, planificado individualmente con toda la serie de metodologías de seguimiento individual e incluso los exámenes y la evaluación están diseñados sobre la base de este plan individual que se realiza. Non so se ho risposto alla domanda. No sé si te he respondido a la pregunta, Franklin. No. Sí, perdón. Y también cómo incorporan el currículo oficial, es decir, las habilidades que tiene que incluir, o si se enfatiza en habilidades adaptativas de acuerdo a la situación del estudiante. Scusa Giovanni, forse chiedeva anche un po' nello specifico cosa, cioè se si riescono veramente a integrare nei programmi disciplinari, ecco. Alcuni sì, alcuni in parte, alcuni poco, alcuni per niente. E dipende dalle attività. Dipende dal tipo di attività. Puoi rispondere te, Giulia, tanto. Sí. No todos los niños y niñas los podemos incorporar en el proyecto didáctico, educativo de la clase. Hay niños que tienen un retraso que es muy importante, ¿no? Por lo cual no saben ni tener un lápiz. Y entonces no se puede ni pensar de proponerle algún argumento, no hablan. Muchas veces no entienden, o sea, lo que entienden son instrucciones contextuales nomás y sobre lo que ellos hacen todos los días. Sentate, ponete la campera, sácate los zapatos, eso. Entonces, el trabajo es más de autonomía, de enseñarle una autonomía personal y competencias que le pueden servir en la vida, ¿no? Que puede ser, pero todo depende de la capacidad y lo que cada uno puede lograr obtener en base a su dificultad. No sé si es difícil porque depende de cada uno, pero no siempre es posible integrarlo al programa académico. Muchas veces no. Con otros sí, con los que tienen un disturbio del lenguaje o un disturbio de aprendimiento. Muchas gracias. Sì, dobbiamo lasciare la parola alla collega Emma De Márquez. Solo quería aprovechar para recordar que también la parte de la tarde se puede aprovechar para seguir compartiendo experiencias y reflexiones y también juntar preguntas que se pueden también a lo largo de la semana a través de las tutors hacer llegar también a los profesores. Así que
Muchas gracias a Giovanni, a Francesca, a Giulia, a Francisca, ya le hemos cambiado de nombre. Y dejo la palabra a Emma. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. Pues ya se nos está acercando de casi la 1. Es un placer enorme compartir con ustedes nuevamente esta experiencia que he obtenido durante la labor docente. Hablaremos de la didáctica activa para una escuela inclusiva. Trabajo en el Centro Escolar República de Honduras. Soy docente, ¿verdad? Y mi nombre es Emma Menjivar de Márquez, con 29 años de experiencia. Y el proyecto es Escuelas y Comunidades Inclusivas, ¿verdad? Educate. Muy bien, vamos a seguir. En el ejemplo de una planificación para una actividad tenemos los momentos divertidos, una clase inclusiva. En ella nosotros siempre tratamos de enmarcar las dimensiones yo soy, yo puedo, yo comparto y me interesa. El área de estudio tomamos como la asignatura de lenguaje, pues yo imparto 4 materias, pero en esta oportunidad voy a compartir la asignatura de lenguaje, la unidad 3, ¿verdad? El contenido es cuéntame un cuento y el indicador de logro es el 3.3, ¿verdad? Enseñarles a los niños lo que es el inicio, el desarrollo y el final. Esto lo hago yo el tiempo en base a 6 horas. Los momentos divertidos. Tratamos que los niños siempre pasen momentos muy divertidos, ¿verdad? Que sientan agrado por el aprendizaje, que se sientan cómodos en las aulas. Y en eso tomamos lo que es el inicio, ¿verdad? Y como número 1, despertar la curiosidad, interesarlos en el tema. Y como número 2, son los presaberes. En el desarrollo tomamos 3, que es una actividad lúdica donde a los niños, les decía, les encanta jugar, divertirse, aprender de esa forma. El dibujo o pintura, las dramatizaciones y en el cierre que se trata de hacer con guías de trabajo o escribir en el cuaderno. Y por último, siempre tratamos de hacer una reflexión. Bueno, los materiales que necesitamos y los que utilicé en esa clase que se desarrolló es el equipo multimedia, proyector, computadora, bocinas, papel bond, pintura, colores, fotocopias impresas, con los cuentos, ¿verdad? Y los trabajos que se realizaron en equipos. ¿Qué pasos seguimos? En el momento 1 está la plenaria de los momentos de presaberes. En este momento se le pregunta a los niños que qué cuentos conocen, ¿verdad? ¿Qué cuento les ha agradado más leer? O si no puede leer, porque tenemos también, hay niños que en las aulas contamos con niños con capacidades especiales y a veces trabajamos también a base de imágenes, ¿verdad? O alguna palabra que el niño diga ya es bastante para nosotros, pero siempre tratamos de ayudarle en ese proceso. En el momento 1, siempre despertamos esa curiosidad y se le hacen las preguntas. En ese entonces yo estaba trabajando con el cuento del patito feo y les decía yo, ¿a cuál cuento cree que se refiere la imagen? Yo les presentaba diferentes imágenes y ellos me respondían, ¿verdad? Lo que ellos pensaban. ¿Quién me dice de qué se trata el cuento? ¿Verdad? Para ir indagando más sobre lo que se les estaba, las imágenes que se les estaban presentando. ¿Por qué el cuento se llama El patito feo? ¿Quién me puede decir por qué el cuento se llama de esa forma? Y los niños allí se les da la oportunidad de la expresión oral. Y luego dice, ¿cuál es tu cuento favorito? Y dicen los niños, maestra. Entonces, si a ellos expresan el cuento favorito en ese momento como el cuento favorito de ellos, ¿verdad?
era el patito feo, se les hizo esa presentación. Se les presenta mientras, ¿verdad? Observan el video, los niños van todos a sus pupitres, ¿verdad? De una forma ordenada, ven el video del cuento y los niños y las niñas en ese momento, créanme que ellos siempre son capaces, ¿verdad?, de tomar en cuenta las indicaciones. Ahora, en el momento 3, donde se realizan las siguientes preguntas generadoras acerca del cuento y se va reforzando el valor. En el momento 3, se les hizo las siguientes preguntas, ¿verdad? Formando ya equipos de trabajo. Los niños en esos equipos de trabajo interactúan, ¿verdad? Se ayudan el uno al otro. Y las siguientes preguntas son, ¿cómo era el patito feo? ¿Por qué estaba preocupado? ¿Por qué se alejó de la manada? ¿Qué valor nos enseña el cuento? Fíjense que acá les voy a contar una experiencia muy, muy significativa, ¿verdad? Donde se dio un problema en el aula. Un niño y una niña. Los niños andaban en el recreo y al siguiente día yo no me di cuenta lo que pasó porque ellos se habían ido a otra zona y no nos habíamos comunicado con la compañera de la otra zona. Pero llega la mamá y me dice, maestra, fíjese que el niño golpeó a mi niña. ¿Y por qué? Le digo yo, ¿por qué lo golpeó? Ah, mire, maestra, me dijo el niño, ella me estaba diciendo que yo soy feo. Y a mí no me gusta que me diga que soy feo y yo por eso le di en la cara. Pero, ¿por qué? ¿Y qué sucede? Le digo yo, si ustedes son compañeritos, se tienen que llevar bien, ustedes tienen que verse como hermanitos. Y vienen las mamás y también, ¿verdad?, a tratar de solucionar el problema y total a conversar, ¿verdad? Tanto con sus mamás como con los niños, porque es bien, imagínense cuando uno les está enseñando algo así, las diferencias individuales existen, ¿verdad? Y también debemos de tomar en cuenta que esos momentos hay que aclararlos y hay que tratar de llegar a una solución para que el problema se haga minoritario. Ahora en el momento 4, ¿verdad? De manera individual, los niños y las niñas hacen dibujo de las escenas que más les agradó. Imagínense, les digo yo a los niños, van a tratar de dibujar lo que más les agradó del dibujo que se les presentó. Ahora bien, si ellos, ¿verdad?, realizan y son capaces de hacer esos dibujos y de escribir, nosotros, ¿verdad?, tratamos siempre de motivar a los niños y a las niñas y decirles, ustedes pueden, ustedes van a tratar de hacerlo y tratar de proporcionarle también los diferentes materiales, porque hay niños, ¿verdad?, con muchos recursos económicos pobres que debemos de ayudar, debemos de tener esos materiales en el grado, ya sea que nos los proporcionen de parte de el Ministerio de Educación o también de nuestra bolsa, porque lo que interesa es tenerle los recursos para que haya ese momento de aprendizaje. Y en el momento 5, aquí se da la dramatización del cuento. Muy contento cuando he hecho esta actividad, ya que hasta los padres de familia se involucran. Fíjense que dramatizamos, lastimosamente en ello estábamos cuando nos retiramos de la escuela. Llegaron los padres de familia, bueno, a ayudarles a vestirse a sus niños y ellos empezaban donde estaba un narrador, donde estaban los diferentes personajes y ellos, ¿verdad?, en ese momento dicen, maestra, yo quiero ser tal personaje. Y qué importante es que el niño se sienta involucrado en ese momento, porque con sus diferencias individuales, pero ahí están ellos, participan de una o de otra manera, pero el momento hay que tratar de motivarles,
de incentivarles que sea lúdico y el aprendizaje sea cada día mucho mayor. Y en el momento 6, mediante una guía de trabajo que se les redactaron, ¿verdad? Donde iban a redactar con sus propias palabras un cuento. En este momento, los niños, ¿verdad? Bueno, se les pide, ¿cree usted que es capaz de redactar el cuento con sus propias palabras? Y ellos no dicen que no. Claro, ellos siempre dicen, sí, maestra, yo voy a tratar de redactarlo, ¿verdad? Y voy a tratar de escribir y dibujar de lo que más me gustó, de lo que más me pareció. Y ven ustedes ahí y se les explica a los niños, ¿verdad? Que el inicio hay que ver la parte que es como la inicial, la introducción del cuento y el desarrollo, ya donde se da el nudo, ¿verdad? Y al final donde es el desenlace. Les decía yo, como son niños pequeños, miren, el desarrollo es cuando comienza a haber un pequeño problemita ahí y ustedes lo van a observar a medida que vayamos desarrollando lo que es el cuento. Y el final, ¿verdad? Que siempre termina en un momento feliz. Ahora, en el momento 7, íbamos a hacer lo que es la redacción del concepto del cuento. Pero ¿quiénes lo iban a hacer? Lo íbamos a hacer juntamente con los niños, porque en la escuela tradicional, lo que antes, ¿verdad? Siempre se hacía era que uno como docente le debía de escribir el concepto al niño. Ahora no, como es la didáctica inclusiva, es el niño, juntamente con el niño, hacemos el concepto de lo que es un cuento. Ya cuando los niños han visto, ¿verdad? Hemos dibujado, hemos visto videos, hemos trabajado en equipos y le decimos nosotros, ¿creen ustedes que somos capaces de redactar un cuento o el concepto del cuento? Y dicen ellos, claro, fíjese maestra, y empiezan a decir que el cuento, yo creo que es imaginario, que a veces se dan hechos reales. Bueno, y empiezan los niños a expresar, ¿verdad? Con su forma de decir, ¿verdad? Con sus palabras sencillas, pero sí, luego acoplamos todas esas palabras y tratamos con el niño de formar el concepto del cuento. Ya cuando se ha hecho esa parte, vamos al momento 8 y hacemos una pequeña reflexión sobre qué les pareció la actividad, cómo se sintieron, qué les agradó, qué es lo que no les agradó, porque hay que preguntarles también, ¿verdad? Porque podría ser que en un momento el niño se sintió incómodo y esos aspectos debemos de retomarlos para otras experiencias posteriores que tengamos con ellos. Ahora vamos a ver la siguiente. Bueno, fíjense que ahora ya trabajando en línea, ven cómo todo ha cambiado. Los pasos de la educación activa en línea, trato de brindarles 1 hora y media. Inicio a las 7:30 de la mañana y termino a las 9. Esa es por la mañana. En la tarde vuelvo a conectarme con los niños que no pudieron en la mañana y para dar cobertura a todos por la tarde, ¿verdad? Para que nadie se quede sin participar, sin estar y muy alegres están, créanme, muy motivados con el trabajo que se está haciendo en este momento, pero esa motivación depende también cuando usted llega y le da un saludo alegre, una bienvenida, empiezan los presaberes, los niños empiezan a participar y bueno, ya cuando empieza después de esa alegría que nos vemos, que nos saludamos y les digo yo, miren, y se acuerdan qué hicimos el día de ayer. ¿Quién se acuerda? ¿Me podrían decir? Y los niños empiezan a expresar, ¿verdad? Porque acuérdense que la retroalimentación
es muy importante y muy primordial para saber si hubo aprendizaje en una clase anterior y la que vamos a dar en este día, digamos. Porque, y luego les doy el tema que se va a desarrollar ya cuando he hecho todo eso. Ya cuando ya hemos realizado esa actividad, realizamos juntos, ellos en su casita y yo en la mía, y les digo yo, estábamos viendo lo que eran las emociones. Y aquí hago que participen tanto los niños como los padres de familia. Estábamos viendo en ese momento una actividad, una de las tantas actividades que hemos visto o que hemos hecho en línea era lo de las emociones, donde está enojado, triste, alegre. Bueno, eran 6 emociones. Y le digo yo al niño, ¿y cómo te has sentido tú, verdad? Hoy que estás en casita. ¿Qué emoción te salió? A mí me salió la de tristeza, maestra. ¿Y qué puedes decirme tú cuando te sale la emoción de tristeza? Bueno, maestra, yo estoy triste porque no veo a mis compañeros. También otra cosa que me da tristeza es el que se murió mi abuelo. Y le digo yo, y ahora préstale la cajita de las emociones a tu abuelita y dime, o a tu mamá, y láncenla y díganme qué le salió a tu mamá. A mí, dice la abuela o la mamá, depende, ¿verdad?, de la que esté participando, me salió la de alegría, maestra. Yo me siento muy alegre que a mi nieto me lo presten para que esté conmigo. Imagínense, y luego después yo le digo, bueno, vamos a hacer un antifaz. En ese antifaz ustedes van a tratar de dramatizar en familia un cuento, el cuento que más les agrade. Y miren qué bien cuando veo que me mandan después un video donde la mamá está narrando el cuento y el niño está con el antifaz, estaban narrando el cuento de Pinocho ellos en su casita. Y la abuelita va con su escobita. Miren, son experiencias tan diferentes, pero ¿qué significa esto? Que depende también, ¿verdad?, de la motivación que el niño tenga en casita, el apoyo que le dé el padre de familia y también la orientación, porque nosotros como docentes solo somos orientadores, ¿verdad? Y el que aprende y el que es el autor del aprendizaje es el niño. Y luego de eso, ¿verdad? Cuando hayamos hablado de todo eso, hacemos juegos en línea. Fíjense que hago el juego del árbol ABC o de Genially, parece. Y les estaba enseñando, por ejemplo, las vocales. Venía en la guía que les debería de enseñar las vocales. Y les digo yo, ¿y qué les parece si hacemos un juego? Ah, maestra, entonces vamos a jugar Deslicémonos en hielo. Juguemos, deslicémonos en hielo. Trata uno de ir haciendo, ¿verdad?, el trazo de las diferentes vocales. Les digo yo, si en este momento ustedes no tienen, ¿verdad?, un aparato tecnológico para poder hacer lo que tenga la computadora, lo vamos a tratar de hacer en el aire. Ustedes van a seguir el trazo de las vocales en el aire, también lo pueden hacer en la arena, lo pueden hacer con miel, lo pueden hacer con diferentes materiales que uno les proponga. Eso es en cuanto a la tecnología, cómo se está trabajando. Y luego, ¿verdad?, siempre revisamos la guía de estudio que nos proporciona, ¿verdad?, el Ministerio de Educación y realizamos, ¿verdad?, las diferentes actividades, pero de esa forma, explicándoles y haciéndolos en forma de juego. Posteriormente, se les explica, ¿verdad?, la tarea que se les va a dejar o que podemos, a veces la realizamos. Si es corta, la realizamos en el momento de la clase y si no, pues la dejamos para completarla en casita con sus familiares. Y luego viene lo que es la reflexión.
cómo se han sentido y qué aprendieron. Y aquí es donde los niños expresan y qué gusto es escucharles cuando ellos dicen, yo aprendí esto y esto de las materias que usted nos está dando. Y no solo los niños, también como lo que pido yo es el apoyo del papá, la mamá o de quien esté cuidándolo, quien esté a cargo de él y esté pendiente de la clase. Ellos lo hacen y trabajan de esa forma. Y la despedida siempre tiene que ser alegre, muy emotiva, incentivándolos a que el próximo día, ¿verdad?, nos vamos a encontrar de nuevo y que vamos a aprender cosas nuevas, cosas divertidas. Y de esa forma así es como estamos tratando acá, estimados colegas de Italia, en El Salvador, ¿verdad? Haciendo nuestro mayor esfuerzo con lo que se pueda, ¿verdad? Porque créanme, hemos tenido tropiezos también. Y las preguntas finales son, ¿en qué momento identifican el yo soy? ¿Verdad? En la parte que les he explicado. ¿Y en qué momento identifican el yo puedo? ¿Verdad? ¿Y en qué momento se identifica el yo comparto? ¿Y en qué momento identifican me interesa? Porque si esas 4 dimensiones nosotros las identificamos y las ponemos en práctica y nuestros niños y niñas, ¿verdad?, los desarrollan, créanme que vamos a crear en ellos que sean analíticos y críticos de su propio aprendizaje. Así es de que, estimados colegas del Salvador, ¿verdad?, de acá de Chalatenango, los invito, si desean responder algunas preguntas de esas. Y si no, pues aquí llega mi participación. Espero, ¿verdad?, que de algo nos ayude. Yo sé que todos tenemos prácticas, ¿verdad?, en el aula muy importantes, pero yo muy agradecida con Educate, Soleterre, con los colegas de Bolonia que me han dado muchas oportunidades de aprendizaje con lo que ellos comparten con nosotros. Me ha servido de muchísimo y trato de ponerlo en práctica, ¿verdad?, que eso es lo más interesante. Gracias. Muchas gracias, profe Emma. Muy bien. Gracias. Sin duda también en la tarde y también el próximo jueves podemos también retroalimentar todas estas sugerencias. Giovanni, ¿tú quieres agregar algo? Vuoi dire qualcos'altro? Sì, nel senso che ringrazio davvero la collega Emma De Marquez. Trovo che l'esperienza che ha descritto nel poco tempo che ha avuto a disposizione è un'esperienza veramente importante. Vorrei che, come dire, mi ha colpito molto come dire, lo sforzo continuo di ascoltare il punto di vista dei bambini, le emozioni che vivono i bambini, le situazioni che vivono i bambini con le loro parole, attraverso i loro sentimenti, i loro pensieri. Okay, yo agradezco muchísimo la intervención de nuestra colega Emma. Me parece que es bastante importante en el poco tiempo que ella ha tenido, cómo ha podido preparar esta experiencia, cómo ha podido escuchar, y eso me ha llamado mucho la atención, me ha llamado la atención bastante el esfuerzo del poder escuchar a nuestros niños desde su propio punto de vista, poder escuchar sus experiencias, cómo perciben, cómo viven o cómo están viviendo la situación en este momento y cómo construyen sus experiencias con la palabra de ellos, que eso es lo importante. Bene, quindi adesso ci fermiamo. Voi continuerete il lavoro nei gruppi facendo riferimento ai tutor e noi ci rivedremo la prossima settimana alla stessa ora. Grazie a tutti, veramente grazie e buon lavoro, buon proseguimento. Grazie Vladimir.
per l'aiuto. Grazie a voi. Gracias. Gracias. Gracias, Julia. Bueno, Yo nosotros solo, nos paramos aquí. yo solo le recuerdo que a la 1:30 es siempre con el mismo link, nos volvemos a conectar y de ahí después nuestra ingeniera Beatriz nos va a dividir por aulas. Entonces recuérdese, a la 1:30 los esperamos todos. Perdón, Vladimir. No, volevo tradurre l'ultima cosa, ma credo che non ci sia bisogno. Bene. Buon provecio. Anche a voi. Grazie. Sì. Buon appetito. No, buona cena per noi. Buona cena per voi, esatto. Ciao. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. 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 Grazie Giulia, grazie Francesca. Grazie Emma. A la orden, colega Nicolo. Estoy para servirles. Nos vemos más tarde. Grazie Nicolò, arrivederci. Ci vediamo dopo. Ciao Vladi, grazie mille.